Hola, en este video les voy a hablar de las características que debe tener una función hash. Recordemos primero de qué se trata esto. Tenemos una tabla hash, esta es la primera estructura de datos que estamos viendo en el curso, que no es más que un arreglo, pero que tiene una particularidad respecto a cómo se almacenan los datos en este arreglo. Si quiero almacenar un dato en este arreglo, este dato proviene de un rango que es mucho mayor que el tamaño del arreglo y por lo tanto lo que voy a hacer es aplicarle una función, que es la función hash, y el resultado de esta función me va a indicar en qué posición del arreglo yo tengo que almacenar este número. Y de esta manera, a partir de ahora, cada vez que yo quiera saber si el número está o no está en la tabla, basta con que le aplique la función y busque en esa casilla. Típicamente una función hash tiene esta forma. Tiene una parte que se llama función de reducción, porque es lo que hace que, o lo que asegura que el resultado quepa en esta tabla, porque el módulo m es un número entre 0 y m menos 1. Y por eso se llama función de reducción, porque reduce este número a 1 en el rango que tiene sentido para la tabla. Y esta otra parte se le llama función de hash. También se le llama función de hash a todo eso, y esta es la nomenclatura que vamos a ocupar en el curso. Cuando me refiero a la función hash, va a ser a toda la función, incluyendo la parte de la reducción. Una función hash es cualquier función que permita hacer esto: mapear un dato que está en un rango arbitrario, mucho más grande que el tamaño del arreglo, a otro dato que está en un rango limitado, que es el número de casillas del arreglo. Cualquier función que permita hacer eso sirve como función hash. Ese es el primer requisito. Como este rango es mucho más grande que este, naturalmente varios números de acá o varios datos de acá van a terminar siendo mapeados en la misma casilla. Y por eso es que a las casillas de las tablas hash también se les conoce como buckets, como canastos. No porque efectivamente vayamos a almacenar varios números aquí, el arreglo no permite eso, a menos que sea un arreglo de listas o alguna otra cosa, sino que porque tiene el potencial cada casilla de alojar varios números. Ahora, para que una función hash sea buena, no basta con que haga este mapeo. Tiene que hacerlo de manera que los datos se distribuyan uniformemente en las casillas o en los buckets. Ya les voy a explicar por qué este uniformemente lo he puesto entre comillas. Veamos un ejemplo. Supongamos que los datos que quiero almacenar sabemos a priori que están en el rango entre el 1 y el 21 y los vamos a almacenar en una tabla hash de tamaño 7. Una buena función hash en este caso es n módulo 7. 1 módulo 7 es 1, 2 módulo 7 es 2, etc. Y si completamos esto, vemos que cada bucket potencialmente va a tener 3 números. Es decir, hay 3 números de acá que potencialmente van al 0. Y eso es lo que llamamos una distribución uniforme. ¿Pero por qué entre comillas? Porque evidentemente la uniformidad en la distribución en la tabla hash depende de los números que finalmente sean almacenados. Si vamos a almacenar el 7, el 14 y el 21, claramente vamos a tener un problema aquí porque vamos a tener que almacenar 3 números en el mismo lugar. Y ese ciertamente es un problema del que ya vamos a hablar, y a ese problema se le llama una colisión, cuando hay un segundo número que debo almacenar en una casilla que ya está ocupada. Para este mismo ejemplo, bueno, y esta es una buena función hash porque al menos hay potencialmente una distribución uniforme de los números. Cada bucket tiene asignado un máximo de 3 números. Veamos una mala función hash. Esta función, n, la división entera, n dividido 10 más 1. El problema de esta división es que todos los números menores de 10 son mapeados a la casilla 1, todos los números entre 10 y 19 son mapeados a la 2, y todos los números mayores que 20, mayores o iguales de 20, son mapeados a la 3. Hay 4 casillas que jamás se ocupan y hay una casilla absolutamente saturada. Estas 2 casillas están muy usadas, esta está muy poco usada y estas no se ocupan nunca. Evidentemente, esta es una mala función hash. Por supuesto que podría comportarse súper bien si simplemente almacenamos el número 1, 10 y el 21. Quedó perfecta, no hemos experimentado ninguna colisión, pero tiene el potencial de ser una muy mala función porque los números no se distribuyen uniformemente. En resumen,
Una función hash es una que mapea un dato de un rango arbitrario a otro rango definido y limitado, y eso no basta. Además, para que la función sea buena, tiene que distribuir uniformemente los datos en los buckets de la tabla.